Bien, aquí tenemos un triángulo cualquiera y a este triángulo le vamos a hallar uno de sus puntos notables, el primero, que vamos a ver, que es el incentro. El incentro de un triángulo es el centro donde se cortan, o el punto donde se cortan las bisectrices hechas a los ángulos interiores del triángulo. Donde se cortan las tres bisectrices, ahí estará el incentro. Y además ese punto es el centro de una circunferencia que tocará a un lado, al otro y al otro. Es decir, será tangente a los tres lados del triángulo, que también la hallaremos. Incentro y circunferencia inscrita, con las bisectrices hechas a los ángulos, a los tres. Haciendo dos de ellos ya tendríamos el incentro y el tercero sería para comprobar. Bien, vamos a empezar a hacer las bisectrices. Si a alguien se le ha olvidado cómo se hacen las bisectrices, les recomiendo volver a revisar el ejercicio de bisectriz de un ángulo. Bien, ya tenemos hecho los tres arcos primeros, los primeros que se hacen, y los he hecho los tres iguales para ahorrar tiempo. Ahora solo queda pinchar en cada punto de corte, pinchar aquí, trazar un arco, pinchar aquí, con el mismo radio otro arco, y así en los otros dos. Y ya tendríamos las tres cruces por las que pasarían las tres bisectrices. Ahí están ya las tres cruces, cada una de un ángulo, y ahora vamos a empezar a unir vértice con cruz, vértice con cruz, vértice con cruz, las tres bisectrices. Ahí están, y el punto donde se cortan es el incentro. Con dos bisectrices hubiera bastado, pero la tercera es para confirmar, ¿no? O para evitar el pequeño error que siempre se suele producir. Vamos a poner el nombre del punto. Bien, ahí lo tenemos, el incentro. Ahora, como he dicho antes, si pinchamos en el incentro con el compás y abrimos hasta tocar a uno de los lados, trazaremos una circunferencia que va a tocar también, es decir, va a ser tangente a los otros dos lados. Es la circunferencia inscrita. Bien, vamos a ver cómo se halla. Lo primero que hay que terminar es algo que todavía no sabéis a estos niveles del curso. No habéis dado todavía las tangencias, pero bueno, voy a explicarlo cómo se hallan los puntos de contacto de esa circunferencia con cada uno de los lados. La forma de hallar los puntos de contacto es, por ejemplo, con el lado AC tenemos que trazar una perpendicular al lado AC con escuadra y cartabón que pase por el punto I. Es decir, de todas las perpendiculares que yo pueda trazar al lado AC, solamente aquella perpendicular que pasa por I es la que me va a dar el punto de contacto de la circunferencia. Vamos a trazarla con escuadra y cartabón. Ahí la tenemos. Y me va a dar este punto que me da aquí, le voy a llamar pues T1, T sub 1, el punto de tangencia 1. Bueno, aquí lo tenemos, el T sub 1, este símbolo, este arco y dentro otro tracito también de arco más grueso, significa que este ángulo es de 90 grados. O esta recta es perpendicular a esta. Bien, ya tenemos el primer punto de contacto de la circunferencia. Por aquí va a pasar la circunferencia. Ahora vamos a hallar el de este y el de este. Aquí lo mismo. Con B y C tendré que trazar una perpendicular a BC, una perpendicular 90 grados, pero que pase por I. Con escuadra y cartabón voy desplazando la escuadra hasta que me coincida con I, entonces trazaré la perpendicular. Ahí tenemos la siguiente perpendicular al lado BC y que pasa por I. Símbolo de perpendicular y le voy a llamar T2. Vamos a por el tercero, lo mismo. Una perpendicular al lado AB que pase por I. Ahí la tenemos, ya está. Y el punto de tangencia, el punto T3. Ahora, si pinchamos con el compás en I y abrimos, por ejemplo, hasta T2, la circunferencia va a pasar por T3 y por T1, tocando los tres lados. Vamos a hacerla.
Ahí la tenemos, perfecta. La circunferencia inscrita al triángulo. Incentro y circunferencia inscrita. Ejercicio terminado. Ya está. Bueno, para hallar el ortocentro, que necesitamos las alturas del triángulo, de un triángulo, porque donde se cortan las tres alturas de un triángulo, ese punto es el ortocentro. Vamos a ver qué son las alturas de un triángulo. Fijaros, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Lo he dibujado rectángulo para que se entienda más fácilmente. ¿Qué altura tiene este triángulo rectángulo? Pues este cateto A me marca la altura del triángulo. Es decir, cuando está apoyado sobre uno de los lados, la altura a la que está el vértice opuesto, esa es su altura. ¿Vale? Pero este triángulo, que además es este y es este, son iguales. ¿Este triángulo solo tiene una altura? No. Tiene tres. Depende de sobre qué lado se apoye. Entonces, si a este triángulo lo acostamos hacia aquí y lo apoyamos sobre el lado A, su altura ya es diferente. ¿Qué altura tiene este triángulo que es el mismo de antes? Pues al estar apoyado sobre el lado A, la altura es B. Esta altura es la que tiene. Bien, pero ¿y si ahora lo apoyamos sobre la hipotenusa? Aquí está, aquí lo tenemos a la derecha, apoyado sobre la hipotenusa. ¿Cuál es su altura? Pues ya no es ni A ni es B. No es ni A ni es B. La altura es este trozo que hay aquí. Es decir, una perpendicular al lado sobre el que apoya, una perpendicular al lado sobre el que apoya, sobre el que se apoya, y que pasa por el vértice opuesto al lado de apoyo, en este caso es este de aquí, ¿vale? Pues una perpendicular trazada a C y que pasa por el vértice opuesto, esa perpendicular es la que me da su altura, ¿vale? Por lo tanto, según sobre qué lado se apoye, va a tener una altura. Por lo tanto, un triángulo tiene tres alturas y se hallan de esa forma, haciéndole una perpendicular al lado de apoyo, una perpendicular que pasa por el vértice opuesto, una perpendicular al lado de apoyo que pasa por el vértice opuesto al lado de apoyo. Y aquí, en este caso, voy a dibujar, ahí la tenemos, una perpendicular, estos son 90 grados, perpendicular al lado C, al lado de apoyo, que pasa por el vértice opuesto. La distancia entre este punto, entre el vértice y este punto de corte, esa es la altura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así se hallan las alturas, 1, 2 y 3. Vale, ahora vamos a ver, en un triángulo cualquiera, vamos a hallarle las tres alturas y vamos a determinar el ortocentro y posteriormente veremos qué es el triángulo órtico. Bien, pues aquí tenemos un triángulo cualquiera al cual le vamos a hallar el ortocentro. Entonces vamos a trazarle las tres alturas. Vamos a empezar por la primera, la más sencilla. Aquí tenemos el lado B, que es la base, y su altura va a ser desde aquí, desde la base hasta el vértice opuesto, B. ¿Cómo la hallamos? Como hemos visto antes, con una perpendicular trazada a la base. De todas las perpendiculares que le podemos trazar a la base, solamente aquella perpendicular que pasa por B es la que me vale. Bien, pues vamos a trazarla. Ahí la tenemos, ya tenemos una de las alturas, perpendicular, trazada a la base que pasa por el vértice opuesto. Ahora, vamos a por la siguiente, vamos a por el lado A. Una perpendicular al lado A, pero no cualquier perpendicular. De todas las perpendiculares que yo pudiera trazar al lado A, solamente aquella perpendicular que pase por el vértice opuesto, este, es la que me va a valer, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí la tenemos, una perpendicular al lado A que pasa por el vértice opuesto. Esa es, ahí sale. Según el tipo de triángulo, podía haber salido fuera de él. Da igual, luego veremos algún caso. Da lo mismo. Siempre tenemos que solamente tiene que cumplirse que ha de ser perpendicular al lado que pasa por el vértice opuesto. Vamos con la última. Bueno, este sería ya el ortocentro, ya lo tenemos aquí. Este punto de corte es el ortocentro. Y vamos a comprobarlo con la tercera perpendicular al lado C, y de todas esas perpendiculares que yo pudiera trazarle al lado C, solamente aquella que va a pasar por el vértice opuesto
es la que me vale y la que me va a dar el ortocentro. Ahí la tenemos, la tercera, perpendicular. Bueno, estos tres puntos que me han dado esas perpendiculares, estos tres puntos se les llama pies de las alturas del triángulo. Un pie de una altura, otro pie de otra altura y otro pie de otra altura. Ahora les pondremos nombres. Y el punto, ya hemos dicho antes, donde se cortan las alturas es el ortocentro. Vamos a ponerle nombre a los cuatro. Bueno, ahí los tenemos, el punto 1, 2, 3 y el O de ortocentro. Pues el triángulo formado al unir los puntos 1, 2, 3, 1, ese triángulo es el triángulo órtico. Se dice que es triángulo órtico de este, del inicial. Vamos a trazarlo. Ahí lo tenemos. Ortocentro y triángulo órtico. Y ya está. Con esto, ejercicio terminado. Bueno, queda decir que observéis que los lados del triángulo y los vértices se han nombrado como dijimos en otro ejercicio. Es decir, el vértice B lo he llamado B porque el lado opuesto a él es B. El vértice opuesto al lado C se llama C y el vértice opuesto al lado A se llama A, ¿vale? Ahora sí, hasta aquí. Bueno, pues aquí tenemos un triángulo al cual le vamos a hallar el baricentro. Para hallar el baricentro, lo primero que tenemos que hallar es el punto medio, es decir, la mitad, el punto medio de cada uno de los lados. El punto medio de AC, el punto medio de AB y el punto medio del lado CB. La mitad. Si son medidas exactas, lo podemos medir con la regla, pero si no, tendríamos que hacerle la mediatriz a cada uno de los lados. Y hallamos el punto medio. Para hallar las medianas, por eso se llaman medianas, porque van hasta el punto medio. Voy a poner el punto medio de cada uno de los tres lados. Aquí tenemos el punto medio del segmento AB, el punto medio del BC y el punto medio del CA, la mitad justo de cada uno de ellos. Bien, pues ahora vamos a trazar la primera mediana. La primera mediana sería la recta que va desde C hasta 1, que es el punto medio de uno de los lados. Ahora vamos a trazar la segunda mediana, desde A hasta 2. Ahí la tenemos, ya tenemos 2. Este punto de corte ya sería el baricentro y ahora solo nos queda trazar desde 3 hasta B para comprobar, como comprobación, ¿vale? O compensación del error que se nos pueda producir a la hora de dibujar a lápiz. Ahí tenemos la tercera mediana. Vamos a nombrar las medianas. Se nombran con una letra M minúscula seguida de una letra que indica el lado hacia el que se dirigen o desde el que parten. Ahí tenemos las tres medianas, la mediana de A, del lado A, la mediana de C y mediana de B. Y el punto de corte, el baricentro. Ahí lo tenemos. Bueno, con esto ejercicio terminado. Recordar que el baricentro es el centro de gravedad de un triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si, por ejemplo, imaginemos que construimos el triángulo con una chapa de madera o con un cartón. Lo hemos construido, lo hemos recortado. Si ahora nosotros con un clavo, clavamos un clavo, o sea, le llamamos a esa figura, le llamamos el baricentro, y con un clavo lo pinchamos en el baricentro y clavamos el clavo y el triángulo en la pared, lo clavamos por su baricentro, si yo hago girar el triángulo con la mano un poco, un pequeño giro, lo deje donde lo deje, ahí se va a quedar. Es decir, no va a volver con giros hacia ningún otro lado.
girándolo donde yo quiera, si lo giro 3 grados, 20 grados, 40 grados, 60 grados, da igual. Lo gire hacia donde lo gire y donde lo deje, ahí se va a quedar. Se queda sin girar él por él mismo, porque lo he colgado por su centro de gravedad. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya sido útil la explicación. Gracias y ejercicio terminado. Fin. Bueno, ahora aquí tenemos un triángulo, está dispuesto de forma diferente a lo que vemos habitualmente, apoyado sobre su base. Aquí no, aquí tiene una orientación cualquiera. Y vamos a hallarle el circuncentro. El circuncentro es el punto que si pinchamos en él y abrimos hasta uno de los vértices, vamos a trazar una circunferencia que va a pasar por los otros dos vértices. Es decir, es el centro de la circunferencia circunscrita que pasa por los tres vértices del triángulo. Este ejercicio ya lo vimos cuando vimos el de trazar una circunferencia que pasaba por 3 puntos. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos 3 puntos y vamos a trazar la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Es el mismo ejercicio. Bien, vamos allá. Voy a empezar haciéndole la mediatriz al lado AC, al lado B. Ya tenemos la mediatriz al lado AC, al lado B. No me detengo ya en cómo se hace una mediatriz porque ya está más que repetido y se sabe, se ha de saber. Si alguien se lo ha olvidado, pues que vaya al ejercicio de mediatriz de un segmento. Ahora mediatriz al lado C. Ahí tenemos la mediatriz. Y ya donde se cortan las dos mediatrices, a este punto ya es el circuncentro. Vamos a hacerle también la mediatriz al lado A como comprobación. Ahí tenemos la mediatriz al lado A y vemos que también pasa por el circuncentro. Bueno, por el que habíamos dicho que era el circuncentro. Vamos a poner la C de circuncentro, el nombre. Ahí tenemos el circuncentro. Y ahora ya, una vez que tenemos el circuncentro, vamos a trazar, pincharemos en él con el compás, abriremos hasta uno de los vértices del triángulo y trazaremos la circunferencia circunscrita que va a pasar también por B y por C obligatoriamente. Ahí la tenemos. Y con esto, ejercicio terminado. Bueno, como ejercicio adicional al hallar el ortocentro, vamos a hallarle el ortocentro a este triángulo. Es un triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. Y vamos a ver cómo se le hallan esas alturas, las 3 alturas a cada uno de los lados. Vamos a empezar con la altura de B. Cuando el triángulo está apoyado sobre el lado B, ¿qué altura tiene? Pues tiene esta altura, esta. Desde aquí hasta aquí, a la línea de B. Por lo tanto, vamos a tener que alargar B y luego hacerla perpendicular desde su vértice opuesto B mayúscula. Bien, ahí lo tenemos, es decir, la altura de este triángulo cuando está apoyado sobre el lado B es esta, perpendicular al lado B o a su prolongación en este caso, que pasa por el vértice opuesto a B. Ahí está, esta es la altura. Vamos a hacer otra más sencilla, que es la altura del lado A. Es decir, cuando está apoyado sobre el lado A, la altura sería la perpendicular trazada a A y que pasa por el vértice opuesto, A mayúscula. Ahí la tenemos. Pues bien, ya tenemos dos alturas, quiere decir que donde se cortan estas dos alturas, ahí está ya el ortocentro. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Ese punto de corte ya sería el ortocentro. Y vamos a hallar una tercera altura que nos queda. Nos queda la altura de cuando el triángulo está apoyado sobre el lado C. Cuando el triángulo está apoyado sobre el lado C, su altura sería la distancia desde el vértice opuesto, que es C mayúscula, hasta la prolongación de la línea C. Una perpendicular desde C hasta
el lado C o su prolongación. Vamos a hacerlo. Ahí tendríamos la tercera altura. Es decir, si el triángulo estuviera apoyado sobre el lado C, la altura de ese triángulo sería esta. ¿Vale? Perpendicular al lado C o a su prolongación, perpendicular por el vértice opuesto. Ya está. Ahora, esta altura, si la prolongamos, debe ir a cortarse con las otras dos en el mismo sitio y efectivamente vemos que así va a ser. Vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos. Y este punto, que como hemos dicho antes, es el ortocentro. Ahí lo tenemos. Voy a reorganizar un poco la imagen. Ahí está. Pues ahí lo tenemos. Los pies de las alturas, ¿cuáles son? Pues los pies de las alturas son este y este. Voy a marcarlos y a nombrarlos. Ahí están todos nombrados. ¿Y cuál sería el triángulo órtico de este triángulo? Pues solamente hay que unir los pies de las alturas. Unir el 1 con el 2, con el 3 y con el 1. Ahí tendríamos en rojo el triángulo órtico del inicial. Bien, queda un poco raro, pero hay que seguir el procedimiento de siempre. El dibujo técnico es muy fácil, muy sencillo, siempre que se sigan las normas, las reglas y los pasos a seguir. Y nada más. Con este ejercicio extra, pues terminamos con el ortocentro.